Hola, bienvenidos y bienvenidas al lado B. En esta semana vamos a hablar de la parte clínica de las adicciones. Para eso he traído a un gran profesional y amigo. Él es Álvaro Pacurucu, psicólogo clínico y maestrante en terapia familiar sistémica. Tiene experiencia con las adicciones y también es un gran terapeuta familiar y de pareja. Este espacio está aquí gracias al apoyo de Atenea Centro de Salud Integral y su proyecto TANI. Así que vamos a hablar diferente. El día de hoy estamos con un profesional súper destacable, uno de mis grandes amigos y sobre todo una de las personas con quien más comparto sobre todo el pensamiento, los gustos y también el amor por la psicología. Así que, Paquito, bienvenido al lado B. ¿Cómo estás? Cuéntanos, ¿qué tal? Hola, Catita. Primero que nada, muchas gracias por el recibimiento tan cálido y pues espero poder ayudarte. Algo creo que sé, pero creo que de entre todo lo que dijiste, creo que el que nos una este amor que tenemos a la psicología desde nuestras distintas aristas también, y creo que es una ventajaza siempre conversar contigo, porque además de que me divierto, siempre termino aprendiendo algo también. Como sabes, aquí tenemos un segmento de iniciación que se llama Conociendo al personaje. Okay. Entonces, yo te voy a decir una palabra y tú me contestas con la primera que se te venga a la mente. ¿Listo? Vamos ahí. Música. Sentimientos. Sueño. Huir de Latinoamérica. Chile. Mi lugar soñado. Viaje. Oportunidades. Mamá. Mi gran amor. Ay, muy bien, qué bello. Sí, no, totalmente. Okay. Siempre es como para que la gente entienda con quiénes estamos hablando y qué hay por el lado B de los profesionales también, ¿sí? Entonces, vamos a lo que nos compete aquí. Y bueno, como les mencioné, Paquito es psicólogo clínico y nos va a hablar un poco desde ese ámbito psicológico de las adicciones. Entonces, empecemos, Paquito. Desde el ámbito de la psicología, ¿qué son las adicciones? Bueno, creo que para ponerlo en palabras un poco más simples, desde el ámbito de la psicología, vemos a las adicciones como un comportamiento, digamos, compulsivo, que viene con estos pensamientos que nosotros tenemos hacia nuestra vida. Obviamente sabemos que toda sustancia que ingresa a nuestro cuerpo nos afecta de manera física, tenemos cambios, más que nos afecte, sufrimos cambios que están ahí dentro de nosotros y también desde la parte mental. Entonces, al nosotros hablar del consumo de sustancias y de las adicciones más que todo, vemos que existen estas dos partes que conjuegan para que se presente una adicción. Una adicción viene ligada como que esta pérdida de control frente a una sustancia que nosotros estamos consumiendo. Hablemos de alcohol, hablemos de cigarrillo, marihuana, cocaína, la que se nos venga a la mente. Nosotros sabemos que con el consumo de sustancias viene ligado pues esta adicción física que se presenta a manera de ciertos síntomas. Estos síntomas, por ejemplo, que el craving, que es lo que nos hace querer más de la sustancia. Nuestro cuerpo empieza a necesitar de la sustancia para funcionar correctamente. Y si a esto le ligamos, por ejemplo, de que en nuestra casa, en nuestro ambiente laboral, en nuestro ambiente educativo, de pareja, de amigos, estamos atravesando ciertas problemáticas, esto se convierte en una solución. Y esto es como vemos este círculo adictivo, ¿no? Porque por una sustancia nos ayuda a segregar ciertas hormonas que nos hacen sentir bien a nosotros. Entonces, si nosotros le estamos pasando mal y viene el consumo de sustancias, por ejemplo, me deja mi novia, me pego unos traguitos. O estoy con mis panas y no quiero estar en mi casa, por eso salgo y fumamos marihuana y nos sentimos bien. Entonces llega a ser una solución que nosotros aplicamos a un problema que tenemos dentro de nuestra vida. Y después esta solución se llega a convertir en el problema, porque es como que nosotros le apostamos todo hacia esta solución. Porque obviamente por un momento nos hace sentir bien, nos hace olvidar de nuestros problemas. Y ya cuando empezamos a meterlo y empezamos a aplicar la misma solución, ahí es ya cuando empezamos a depender, cuando perdemos el control frente a lo que estamos consumiendo. Bien, y justo me parece súper interesante que hables del craving porque es una de las cosas
de las que usualmente menos se habla, ¿no? Uno siempre dice que vuelven y recaen, pero nunca cómo se puede tratar esta situación, qué es lo que les ha funcionado, por ejemplo, a pacientes tuyos, o qué está funcionando realmente en el tratamiento. Entonces, usualmente nos fijamos en el cortar de el consumo y nada más. Entonces, no vemos más allá qué se puede aplicar para que, o sea, realmente el tratamiento sea más llevadero. E incluso en el tema de la prevención, en los distintos niveles que hay, que puede ser más llevadero para que la persona sea vista también como una persona humana, eliminando estos prejuicios y estas cosas. Entonces, me parece súper interesante. Y sobre todo también hablar del tema de la tolerancia, que en el cerebro también pasan cosas súper interesantes. Entonces, era lo que hablábamos fuera de micrófonos con el Paquito, que era que el sistema de dopamina, que es sobre todo lo que inunda el cerebro con estas sustancias, como que se va llenando y cada vez más dopamina para llegar a esos niveles de excitación, de felicidad y todo. Exacto, bueno, desde el psicoanálisis se dice que lo que sentimos una primera vez es un placer inigualable. Con este tipo de situaciones, por ejemplo, la primera vez que tenemos sexo, la primera vez que consumimos una sustancia, la primera vez que hacemos algo, tenemos como que este placer tan grande que lo que hacemos después es simplemente buscar llegar a ese momento inicial. Entonces, desde este modelo psicoanalítico, por ejemplo, se ve más a las drogas a veces como eso, ¿no? Que el placer que yo sentí en un momento, lo demás que hago simplemente es tratar de replicar lo que hice la primera vez para llegar a sentirme como me sentí en esa ocasión. Y obviamente eso a veces es inalcanzable. Y ahí es cuando hablamos también de tolerancia, ya desde el modelo médico, en el que cada vez necesito dosis mayores para pues poder sentir lo mismo que sentía las primeras veces que lo hacía. Bien, muy bien. Hablemos ahorita un poco de los factores que nos desencadenan las adicciones. ¿Qué pasa antes? ¿Qué pasa durante? ¿Qué pasa después? ¿Cuál ha sido tu experiencia con estos factores? Cuéntanos. El que pasa antes siempre es muy interesante. Porque, a ver, como tú sabes, yo soy sistémico y desde esta visión tenemos bastante claro de cómo el ambiente también tiene cierta influencia. Esto no quiere decir que el ambiente tenga toda la culpa, que nuestros padres tengan la culpa, que las personas con las que vivimos tengan la culpa, sino más bien que todo funciona como a manera de un círculo. Entonces, por eso vemos que muchos factores de riesgo y desencadenantes por lo general suelen ser eventos que nos llevan a consumir. Por ejemplo, la presión social en la adolescencia nos lleva a tomar estas conductas de riesgo de las que no conocemos mucho, y como no tenemos mucha información, somos ignorantes frente al tema, pues es más probable que nosotros caigamos justo en una adicción. Pero incluso si vos te pones a ver este tema de la presión social y por qué nos afecta, igual vemos relacionado a la familia y a los vínculos que nosotros tenemos. Porque digamos, un adolescente sano entre comillas, porque no podemos definir cuál es la sanidad completa, pero un adolescente que tiene características de personalidad fuertes, que ya se empieza a formar y que digamos así tiene las cosas un poquito más claras, es menos probable que caiga en una adicción. Y esto también vemos un sistema familiar detrás que le está apoyando, que le está brindando la información, que está sirviendo como un filtro de información de la que estamos rodeados, porque hoy en día tenemos montones de información y la cuestión es que no tenemos un filtro claro acerca de eso. Entonces, por ejemplo, los factores desencadenantes en ese sentido, si es la presión social, nosotros vemos un sistema débil detrás de la persona que decide consumir para no poder afrontar y decidir, pues, por esta presión social que existe del grupo de pares, empezar a consumir. A esto, si le ligamos los factores de riesgo, como te hablaba antes, un factor de riesgo sería precisamente un sistema familiar débil, que no le haya apoyado, que no haya servido para que el adolescente genere ese apego suficiente como para poder sentir los recursos suficientes y no caer dentro de una conducta de riesgo. Y bueno, si ya vamos hablando culturalmente, porque tampoco podemos desligarnos de eso, vemos factores de riesgo increíbles en nuestra sociedad. Primero, el acceso que tenemos a las drogas como tal, que es muy fácil conseguir, aunque suene de señora, pero las mamás no suelen decir que ahí te regalan la droga y muchas veces suele pasar así también, porque es muy fácil conseguir para un adolescente, para un adulto, incluso para los niños. Vemos unas problemáticas bastante graves hoy en día en el Ecuador con niños que consumen sustancias.
Y esto también, o sea, desde los factores sociales, los factores económicos, muchas personas encuentran, como hablábamos antes, esta salida de las sustancias como una solución para lo que ellos están viviendo, ya sea el consumo o ya sea incluso la venta. Y como están rodeados de personas que lo hacen, entonces es la única salida. ¿Cómo lo hacemos o cómo ganamos esta guerra frente a esto que está pasando? Mejorando los sistemas de educación, mejorando las condiciones socioeconómicas de las personas de alguna manera, precisamente para prevenir estos factores de riesgo que a la final pueden afectar a una persona que llegue a tomar esa decisión. Y bueno, nada más para terminar con estos factores desencadenantes, igual como hablábamos, ¿no? Muchas veces estos eventos nos son tan fuertes que nosotros queremos una solución que sea ágil. Nosotros muchas de las veces no pensamos en el camino largo. Tal vez en si tengo alguna temática, acudir a uno de mis amigos, conversarlo, poder expresarme, o asistir donde un profesional de la salud mental. Y una solución súper fácil y rápida es el consumo de sustancias, porque el efecto también es súper rápido y también súper intenso. Entonces, si esto le ligamos a que no tenemos la información, a que tal vez el contexto en el que estamos viviendo no sea el mejor para desarrollarme de manera adecuada, entonces nos enfrentamos a una probabilidad muy grande de caer en un consumo de sustancias o también otras conductas de riesgo. Incluso hay estudios, y estaba leyendo en los últimos días, cómo ha crecido la prevalencia y ha disminuido la edad de inicio del consumo de drogas aquí en Ecuador. O sea, realmente es preocupante porque desde que se eliminaron todos estos filtros, por decir así, desde que se cambió todo este modelo educativo, yo puedo decirlo que claramente mi colegio era uno en los que más se controlaba este tema, y después entró todo tipo de gente y el consumo se disparó. O sea, tú ibas al baño y te ofrecían marihuana, tú ibas al baño y te ofrecían pepas, lo que sea. O sea, lo que realmente podían meter. Y claro, esto sí costó realmente la vida y la graduación de algunos de mis compañeros y compañeras, que tristemente en sus casas y dentro del colegio también no se podía suplir esas necesidades de control, de apoyo, y claro, en un colegio de 3.000 estudiantes con un solo psicólogo, claro, pues realmente como colegas ahora sabemos que es prácticamente imposible hacer eso. Ahora hablemos un poco del tratamiento. Aquí hablamos mucho siempre de prevención y esa es mi área, pero quiero también abordar el tema del tratamiento, que es mucho más de tu área. Cuéntanos tus experiencias, qué es lo importante realmente en el tratamiento, saber antes de que una persona entre a tratamiento, cuando está en el tratamiento y después, porque siempre hay este conglomerado de mitos sobre ir al tratamiento, qué pasa, qué me van a hacer, o para las familias también, que usualmente no, o desconocemos, somos ignorantes en el tema de qué es lo que sucede realmente cuando entramos al tratamiento o entra un familiar al tratamiento. Claro, el tratamiento es bastante interesante porque ahí empezamos a hablar de modelos bajo los que se trata. Como ya te he contado en algunas ocasiones, yo tuve la oportunidad de hacer mis prácticas profesionales en un centro de rehabilitación. Y creo que por demás está decir que no estaba muy de acuerdo con cómo se llevaban las cosas ahí. Y creo que de ahí se generan incluso muchos de los mitos de los que hablamos al momento del tratamiento. Muchas personas tienen en mente que un tratamiento es a través del castigo. Muchos consultantes no quieren ir al tratamiento porque piensan que es eso, o sea, que les van a tratar desde la culpa, que en las clínicas de rehabilitación les pegan, les bañan con agua fría y les hacen sentir de la patada, lo cual no está muy lejos de la verdad, que digamos. Son tratamientos bastante antiéticos desde mi punto de vista, porque no se toma en cuenta a la persona en su totalidad, no se le toma precisamente como una persona, sino hay esta visión de enfermedad. Hasta cierto punto podríamos decir que es una enfermedad que nos afecta a todos, pero cuando ves una persona que está atravesando una situación de estas, no le dices enfermo, sino es una persona con una enfermedad. Es igual que hoy en día, no les decimos discapacitados, les decimos personas con discapacidad o con capacidades diferentes. Entonces, muchos de los modelos más anticuados también, por así decirlo, se basan en esto, ¿no? En la culpa que yo le hago sentir a la persona, y que sea esta culpa la que te haga cambiar tus comportamientos, porque mira lo que le estás provocando a tu familia.
Y me tocó ver muchas veces eso, que incluso más allá del castigo físico que puedan recibir, también viene un castigo mental súper grande. Y las confrontaciones, por ejemplo, que es una persona, los compañeros y compañeras le están rodeando, la persona está sola en el centro en una banca y le enfrentan a su familia, le ponen enfrente a su familia y esta persona no tiene chance de hablar ni de responder ni de decir nada. Y tenemos una media hora de la familia hablándole de frente a todas las personas de todo el daño que les ha hecho, de todo lo que él ha hecho sufrir, él o ella han hecho sufrir a la familia. Y entonces desde este modelo se trabaja bastante eso. Igual creo que todos conocemos el famoso 12 pasos, que son estos 12 pasos para tú recuperarte de una adicción. Que hasta el primer paso estoy completamente de acuerdo, que es tener conciencia de lo que estás haciendo, conciencia de los comportamientos adictivos que tú tienes. Y ya para mí se empieza a problematizar desde el segundo paso, que es aceptar que hay una fuerza superior que puede ayudarte. No tengo nada en contra de la religión, pero a mí sí se me hace que la psicología debería desarrollarse en un ambiente laico. Dejando de hablar de temas filosóficos, más bien me parece incluso desde un tema de tratamiento. Yo he visto muchos más cambios cuando se pone el poder dentro de la persona para que se empodere de sus comportamientos, y como se empodera de sus comportamientos también puede empoderarse de su propio cambio antes que atribuirle su bienestar a una entidad que puede ser falible en algunos casos, porque si yo echo todas mis fichas y le apuesto a que mi novia va a ser el motor de mi recuperación y mi novia decide serme infiel o mi novia decide terminarme, hasta ahí quedó mi recuperación, porque yo dije que eso era todo. Y así mismo funciona cuando tenemos el tema de la religión presente. La religión es falible porque nosotros no conocemos o no interactúa de plano con nosotros en una realidad objetiva. Entonces yo puedo pedir ayuda a Dios y puedo sentirme escuchado y puedo interiorizar incluso esos temas religiosos. Pero al ver lo que no se presenta en la realidad, o cuando yo salgo al exterior y veo que nada de mi vida ha cambiado, entonces por más que yo rece muchas veces, ese cambio no se va a mantener. Teniendo esos temas en cuenta, a mí el modelo que me gusta trabajar bastante es desde lo sistémico. Precisamente, primero, encontrando los vínculos que llevan a una conducta adictiva. Porque el paciente o el consultante que tiene el síntoma dentro es un síntoma familiar, no es tanto un síntoma de por sí individual. Es como decimos el chivo expiatorio, es el que presenta el síntoma para que se mantenga la estabilidad familiar dentro de lo sistémico. Entonces, yéndonos a este círculo, si nosotros cambiamos una pequeña cosita dentro de su ambiente, podemos generar grandes cambios. Entonces, es ir encontrando primero el significado que esta persona le da a su consumo. ¿Qué significa para él la sustancia que está consumiendo? Ahí nos vamos desde cuando empezó y vamos indagando sobre eso, ¿no? ¿Y cómo te sentiste cuando empezaste? ¿Qué pasó antes de que empieces? Y con esa información nosotros vamos escarbando más. Por ejemplo, me dice, no sé, un día me había peleado con mi familia, me sentía súper mal y esa fue la primera vez que consumí. Ok, ¿cuándo más te has sentido así? ¿En qué otras ocasiones te has sentido y cómo lo has afrontado? Tratando de encontrar otras alternativas que también le sean útiles para afrontar el problema. Y la otra es tampoco demonizando el consumo que tiene la persona, no demonizando la sustancia como tal, porque vuelve a ser lo mismo. Si nosotros le echamos toda la culpa a la sustancia, pues la sustancia no es un ser vivo, no respira, no habla, no es que nos viene un vaso con trago y nos dice tómame, sino nosotros estamos tomando la decisión. Y si demonizamos pues las sustancias, realmente no estamos haciendo el cambio donde realmente importa, que es en la persona. Y es sobre una persona que ha perdido el control sobre un consumo, tanto por su parte biológica como por la parte mental, porque tal vez ha sido la única solución que ha encontrado para afrontar el contexto que está viviendo. Entonces, a mí me gusta trabajar en este estilo primero, en el que obviamente partimos con una psicoeducación de cómo las sustancias van actuando sobre nuestro cuerpo y qué consecuencias eso trae. No hablando de consecuencias como bueno o malo, sino hablando de consecuencias como tal.
también es irnos quitando un poco de la mente esa dicotomía de que algo es bueno o algo es malo, algo es blanco o algo es negro. Tenemos que empezar a ver los matices que existe dentro de la historia de la persona. Y asimismo, dentro de la historia de la persona, para mí se me hace importantísimo y súper puntual trabajar con la familia de una persona que está en consumo. Y no digo como el modelo anterior de confrontarle frente a su familia, sino de ver cómo está actuando esta dinámica para que la persona esté presentando este síntoma. Y ver también qué podemos cambiar, porque soluciones existen mil. Solo nos basta coger una, la más fácil, y las cosas se presentan de manera diferente, digámoslo así. El resto es empezar a adaptarnos a un estilo de vida que a nosotros nos sea mucho más útil y mucho más funcional. Bien. Bueno, para terminar, me gustaría saber tus recomendaciones como psicólogo, sobre todo un psicólogo sistémico para las personas que están pasando por este momento de adicciones en algún círculo cercano a ellas. Bueno, yo te tenía dos recomendaciones, una para las personas que están en consumo y otras para las personas que le rodean. Para las personas que están en consumo, lo importante es entender que no es el fin del mundo y que siempre se puede hacer algo. Lo que necesitas es evaluar tus redes de apoyo, porque puede que parezca que no, pero al menos alguna red de apoyo vamos a encontrar, ya sea social, nuestros amigos, nuestra familia, o ya sea incluso institucional. Nosotros hay muchos lugares a los que podemos acudir cuando estamos con un problema de consumo de sustancias. Solo hace falta buscar un poco más y empezar a querer recuperar el control de nuestra vida. Y creo que también eso se basa mucho en la motivación que yo voy a encontrar porque tiene que ser una motivación intrínseca, tiene que venir de nosotros, porque si a la final, como decía antes, si ponemos nuestra motivación en algo que es falible o en algo que es efímero, entonces tenemos mucha probabilidad de volver a recaer. Y dos, para las personas que conocen a alguien que está en consumo, es ser verdaderamente empáticos, pero no esta empatía como solemos hablar de que es ponerse en los zapatos de la otra persona, porque a mi parecer, y desde la psicología, creo que eso no es posible. No podemos vivir la misma situación. Y la verdadera empatía se basa en comprender la situación que está pasando la otra persona a través de las emociones. Porque bueno, tú y yo tal vez no hemos tenido la misma vivencia, pero si tú estás triste, yo sé cómo se siente la tristeza. Aunque, por ejemplo, por lo que tú te sientas triste, yo sé que no me sentiría triste, pero igual sé cómo se siente la tristeza. Y eso me lleva un poquito a empezar a comprender qué es la situación que está pasando la otra persona. Y segundo, también que esta empatía implica responsabilidad y compromiso. Nosotros muchas veces, por ya, digamos que es algo bastante social, estamos acostumbrados a decir, yo voy a estar para ti, en las buenas y en las malas, cuando ya en la práctica vemos que es pues solo en las buenas, porque cuando vienen las malas mejor me desaparezco porque no puedo afrontar esta situación. Y eso está muy bien también, saber cuando no puedes afrontar una situación y saberte hacer al lado. Si tú al ayudar a una persona te estás haciendo mucho daño y sientes que no vas a poder estar bien, por ende tampoco vas a poder ayudarle de la manera en la que lo necesita. Y es más, tal vez el siempre estar ahí nos lleva a la codependencia muchas veces. Entonces, entender que si yo quiero ayudar a alguien tengo que hacer un compromiso responsable, porque me va a tocar esforzarme demasiado, y es llevar a analizar si yo estoy dispuesto en realidad a tener todo lo que conlleva este compromiso, aunque tal vez me pueda hacer daño. Si es así, entonces tratemos de ayudar, o incluso busquemos cosas más sencillas antes de meternos en la boca del lobo, como se dice. Y sepan que el recurrir a las redes de apoyo o a personas que nos pueden ayudar tampoco es ser un traidor, tampoco es ser una rata. Si yo veo que mi mejor amigo está en consumo y él me dice, pero no les cuentes a mis papás porque me van a internar. Entonces es tratar de hablar o tratar de encontrar una alternativa en la que yo pueda decirles a ellos para que también me ayuden a afrontar esta situación. Tal vez yo como mejor amigo tenga las mejores intenciones, pero mis recursos se van a quedar limitados en algún momento. Entonces, si yo recurro a personas que van a tener los recursos para poder ayudarle a esta persona, entonces entender que es eso. El ayudar no es poner el pecho ante las balas. El verdadero ayudar significa conocer mis limitaciones para yo tampoco lastimarme de sobremanera
y también entender que hay muchísimas personas que le pueden dar la ayuda que esta persona necesita. Muy bien, creo que complementando nada más, y creo que siempre es importante decir esto, que es necesario, si es que la gente está pasando por un mal momento, por adicciones o por cualquier otra conducta adictiva, cualquier sentimiento, vayan a terapia, pónganse las manos de un profesional. Siempre es importante confiar en la gente que, como dice el Paquito, tiene realmente las herramientas que nos pueden ayudar. Si así sea para ayudar a sostener un poco la situación, o si estamos pasando por esa situación, siempre un profesional es la mejor opción que podemos tener. Y sepan también que a veces nos toca picar piedra, porque así como hay tantas escuelas y tantos manejos y tantos enfoques dentro de la psicología, cada profesional es diferente. Y no es que un profesional haga bien o malas cosas, simplemente tal vez no es la persona que me puede ayudar en esta situación. Entonces, si busco un profesional, me toca picar un poquito de piedra, buscar a alguien que realmente pueda ayudarme, tal vez alguien que tenga experiencia en tratamiento con personas que tienen alguna conducta adictiva, o tal vez alguien con quien yo me sienta cómodo. Por ejemplo, si yo sé que trabajando con una mujer o trabajando con un hombre me va a ir mucho mejor, o yo me siento más cómodo abriéndome, entonces lo voy a buscar. Hay muchísimos terapeutas, hay muchísimos estilos, y seguro uno me va a calzar. No nos decepcionemos si a la primera tal vez no encontramos lo que buscábamos o lo que necesitábamos, sino más bien a veces toma un poquito de tiempo y un poquito de paciencia, pero eventualmente nos vamos a cruzar con alguien que nos pueda ayudar. Y bueno, para finalizar, Paquito, te agradezco un montón todo esto que nos has enseñado a todos el día de hoy, porque lo importante de este espacio es aprender. Así como la gente aprende de ti, yo también aprendo muchas cosas más para complementar el trabajo que se hace. Y con respecto a lo último, les voy a dejar las redes sociales de nuestro doctor Paquito en la descripción de este podcast, y también el contacto de Proyecto Tani, que tiene algunos especialistas que pueden trabajar en este tema y sobre todo tienen accesibilidad a bajo costo. Así que, Paco, de mi corazón, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti por invitarme a este espacio tan bello que me gusta y me alegra tanto. Como siempre estoy tan orgulloso de ti, de ver cómo siempre tienes este tipo de proyectos que me vuelan la mente. Así que gracias por invitarme. Si alguien necesita ayuda, bueno, les dijeron, las redes van a estar acá. Siempre nosotros estamos atentos y pues es eso. Muchísimas gracias, Cata, y pues espero poder ayudarte. Vos sabes que cuentas conmigo para cuando me necesites. Listo, muchas gracias, amigo. Y bueno, aquí terminamos este capítulo del lado B y nos escuchamos la siguiente semana. Denle like y compartan. Sí, compartan mucho este podcast. Gracias. Chao.